En un exclusivo restaurante de Beverly Hills, donde el lujo y las apariencias lo eran todo, una noche aparentemente ordinaria se convirtió en una lección inolvidable para todos los presentes. Entre risas elegantes y copas de vino relucientes, un hombre sencillo entró al Lumière. Su atuendo no destacaba, y su actitud discreta no parecía encajar en un lugar donde cada detalle gritaba exclusividad. Para Beatriz, una camarera siempre pendiente de las apariencias, este hombre era un extraño más que, a primera vista, no merecía demasiada atención. Pero lo que Beatriz no sabía era que este cliente, con su serenidad y humildad, estaba a punto de cambiar no solo su forma de ver a los demás, sino también la manera en que el equipo del Lumière y los propios clientes entendían el verdadero significado de respeto, empatía y humanidad. Lo que comenzó como una cena rutinaria, terminó siendo una lección inolvidable que resonaría mucho más allá de las puertas del restaurante. Imagina que entras en uno de los restaurantes más exclusivos de Beverly Hills, el prestigioso Lumière. Es el lugar donde los millonarios disfrutan de cenas sin preocuparse por los precios, donde las paredes tienen un brillo dorado sutil y las mesas, adornadas con impecable elegancia, requieren meses de anticipación para ser reservadas. Ahora visualiza que llegas vestido con unos jeans gastados y una camiseta básica, sin relojes lujosos ni joyas ostentosas. Antes de cruzar la puerta, puedes sentir las miradas, intensas y escrutadoras, como si estuvieran midiendo tu valor. Para muchos, esta situación sería incómoda. Pero, ¿qué pasaría si fueras Keanu Reeves, uno de los actores más queridos de Hollywood, y nadie supiera quién eres? En este entorno sofisticado, es donde entra en escena Beatriz, una joven camarera del Lumière. Con una personalidad ambiciosa y un orgullo evidente en cada movimiento, Beatriz vive según un principio muy claro: las apariencias lo son todo. Para ella, el brillo de la ropa, el corte de cabello y los accesorios de cada cliente son los parámetros que determinan quién merece su mejor atención y quién no. Beatriz es el reflejo vivo del Lumière, elegante, exclusivo y sin piedad para quienes no parecen pertenecer a su mundo. Pero ese día, sin saberlo, estaba a punto de recibir una lección que no olvidaría jamás. Era una tarde frenética en el Lumière, con cada mesa ocupada y el ambiente impregnado de los aromas exquisitos de platos gourmet. Beatriz estaba en su elemento, moviéndose con gracia y seguridad entre las mesas, proyectando un aire de superioridad. Fue entonces cuando él entró. Keanu Reeves cruzó la entrada con su característica tranquilidad. Vestía una camiseta negra sencilla, jeans desgastados y zapatos cómodos. Su cabello ligeramente desarreglado y una barba incipiente le daban un aspecto común, como alguien que podrías cruzarte en la calle sin detenerte a mirar. Para Beatriz, él no era un famoso actor internacional. Era, simplemente, un cliente más que claramente no encajaba en el estándar de lujo que ella consideraba imprescindible. Frunció ligeramente el ceño, pero enseguida adoptó su sonrisa profesional y se acercó con un tono cortés, aunque teñido de una leve condescendencia. «Buenas tardes, señor. ¿Tiene una reserva?», preguntó con una voz que insinuaba que ya conocía la respuesta. Keanu, con su típica serenidad y una pequeña sonrisa, respondió sin alterarse. «No, en realidad no tengo reserva. Espero que quede alguna mesa disponible». Miró a su alrededor con calma, como si no le preocupara en lo más mínimo que su ropa contrastara con la opulencia del lugar. Beatriz suspiró internamente, convencida de que este hombre no tenía idea de dónde había entrado. «Permítame ver qué puedo hacer», respondió con una amabilidad calculada, guiándolo hacia una mesa discreta, situada cerca de la cocina. Era el lugar que Beatriz reservaba para aquellos clientes que, según ella, no merecían estar en el centro de atención. «Esta mesa será perfecta para usted, señor», dijo mientras colocaba el menú frente a él. Luego añadió, con un tono de sarcasmo disfrazado de cortesía: «Ah, por cierto, los precios están indicados junto a cada plato, para que no haya sorpresas». Keanu no reaccionó al comentario. Simplemente tomó el menú y lo revisó con la misma calma que lo había caracterizado desde que entró, completamente indiferente a las insinuaciones de Beatriz. Mientras tanto, algunos clientes lo observaban de reojo, curiosos por el contraste entre su apariencia relajada y el entorno ostentoso del Lumière.
Beatriz, por su parte, seguía sin sospechar que este cliente poco convencional estaba a punto de darle una lección que cambiaría su perspectiva para siempre. Con un bloc de notas en la mano, regresó a su mesa para tomarle el pedido, sin saber que aquel encuentro marcaría un antes y un después en su vida. Platos, se dirigió apresuradamente hacia Beatriz. El rostro del gerente denotaba una mezcla de urgencia y preocupación, algo que no pasó desapercibido para los clientes más cercanos. Beatriz, ¿puedes acompañarme un momento?, le dijo el gerente con tono serio pero controlado. Ella frunció el ceño, pero dejó el bloc de notas sobre la barra y siguió al gerente hacia la trastienda. Una vez allí, él cerró la puerta y le habló en voz baja, aunque claramente estaba molesto. ¿Sabes quién es ese hombre al que estás atendiendo?, preguntó, mirándola fijamente. Beatriz se encogió de hombros, aún convencida de que era un cliente más que no encajaba en el lugar. No, pero claramente no es alguien que pueda permitirse estar aquí, respondió con desprecio, cruzando los brazos. El gerente suspiró, claramente frustrado. Ese hombre es Keanu Reeves, una de las celebridades más influyentes y respetadas del mundo. No solo puede permitirse cenar aquí, podría comprar este restaurante si quisiera. Las palabras golpearon a Beatriz como un cubo de agua fría. Su expresión pasó de la arrogancia a la incredulidad en un instante. ¿Keanu Reeves?, murmuró, sintiendo como un nudo de vergüenza comenzaba a formarse en su estómago. Así es, afirmó el gerente con firmeza. Y más allá de su fama, es conocido por ser increíblemente humilde y generoso. Lo último que necesitamos es que alguien como él tenga una mala experiencia aquí. Beatriz intentó justificarse, pero las palabras no salían. Sabía que había cometido un grave error. Vuelve a su mesa y asegúrate de tratarlo con el respeto que se merece, ordenó el gerente antes de salir de la trastienda, dejándola sola con sus pensamientos. Cuando Beatriz regresó al salón, su actitud había cambiado drásticamente. Se acercó a la mesa de Keanu con una sonrisa forzada, aunque su interior estaba lleno de ansiedad. Señor, espero que todo esté siendo de su agrado, dijo con voz más suave, intentando corregir el tono que había usado antes. Keanu la miró con la misma calma de siempre y asintió. Todo está excelente, muchas gracias. La simplicidad de su respuesta, sin rastro de rencor o reproche, hizo que la vergüenza de Beatriz aumentara. Se dio cuenta de que él había notado cada una de sus actitudes anteriores, pero había decidido no darle importancia. A medida que la cena avanzaba, Beatriz intentó enmendar su error ofreciendo un servicio más atento. Sin embargo, sabía que no podía deshacer lo que ya había hecho. Cuando llegó el momento de pagar, Keanu pidió la cuenta. Beatriz, nerviosa, le llevó la factura, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Cuando él la revisó, sacó su tarjeta sin titubear y la entregó con una sonrisa. Gracias por todo, la comida ha sido excelente, dijo con amabilidad mientras firmaba el recibo. Antes de irse, Keanu dejó algo sobre la mesa que llamó la atención de Beatriz, una propina generosa, mucho más de lo que habría esperado. Pero lo que realmente la dejó sin palabras fue la nota que acompañaba el dinero. Decía, no juzgues a las personas por su apariencia. Todos merecemos respeto. Gracias por la cena. Beatriz sintió como el calor subía a su rostro mientras sostenía la nota. Las palabras de Keanu eran simples, pero llenas de sabiduría. Había venido al restaurante vestido con sencillez, había soportado sus juicios y, aún así, le daba una lección de humildad que jamás olvidaría. Esa noche, mientras limpiaba las mesas al final del turno, Beatriz no podía dejar de pensar en el mensaje que Keanu le había dejado. Era un recordatorio de que las apariencias engañan y que las personas más valiosas suelen ser aquellas que no necesitan demostrarlo. Después de la salida de Keanu, el restaurante Lumière era irreconocible. El ambiente, antes cargado de exclusividad y lujo, ahora estaba impregnado de reflexión. Los clientes murmuraban entre ellos, mientras algunos miembros del personal intercambiaban miradas inquietas. Beatriz, por su parte, sentía el peso de cada mirada dirigida hacia ella, cada susurro que parecía cargar juicio. Al final del turno, Richard reunió a todo el personal en el salón principal. La tensión era palpable,
y nadie se atrevía a hablar primero. Beatriz, con los hombros encorvados, no levantaba la mirada. Había sido una noche como ninguna otra, y las consecuencias de sus acciones estaban más claras que nunca. Richard rompió el silencio con un tono firme pero pausado. Hoy hemos aprendido una lección importante, no solo como empleados, sino como seres humanos. Este restaurante, desde su apertura, siempre ha aspirado a ser un lugar de excelencia, no solo en nuestra comida, sino también en el trato a las personas. Pero esta noche, fallamos en cumplir esa promesa. Los ojos de todos se dirigieron hacia Beatriz, aunque Richard no mencionó nombres. No importa quién sea nuestro cliente, ni cómo luzca, ni cómo actúe. El respeto y la amabilidad deben ser nuestros valores fundamentales. Sin ellos, todo lo demás carece de sentido. Beatriz sintió como las lágrimas comenzaban a caer, pero no se atrevió a decir nada. Finalmente, se levantó de su silla, temblando, y habló con la voz quebrada. Lo siento mucho. No hay excusas para cómo me comporté esta noche. Fui prejuiciosa, arrogante y desconsiderada, y no solo con el señor Reeves, sino con los valores que este lugar debería representar. Richard asintió lentamente, como si hubiera estado esperando ese reconocimiento. Lo importante ahora, Beatriz, es qué harás con esto. Las disculpas son un buen comienzo, pero el cambio verdadero se demuestra con acciones. Tienes mucho por reflexionar, y espero que uses esta experiencia para crecer. El resto del equipo asintió, algunos con expresiones comprensivas, otros con semblantes más serios. La atmósfera era una mezcla de lección aprendida y el inicio de un cambio. En los días siguientes, el impacto de aquella noche se extendió más allá del restaurante. Los clientes que habían estado presentes compartieron sus experiencias en redes sociales, describiendo la humildad de Keanu Reeves y la poderosa lección que dejó a todos. El restaurante Lumière, anteriormente conocido por su exclusividad, comenzó a ser visto bajo una nueva luz, como un lugar que aprendió a valorar más que la apariencia. Beatriz, mientras tanto, no solo pidió disculpas al equipo, sino que se ofreció como voluntaria para un nuevo programa de formación liderado por Richard, enfocado en la atención humanizada. Ella sabía que no podía cambiar el pasado, pero estaba decidida a no repetir sus errores. A cada cliente que atendía desde entonces, lo hacía con una sonrisa sincera y una actitud completamente distinta. Las palabras de Keanu resonaban en su mente cada vez que interactuaba con alguien: ser amable no cuesta nada, pero para quien lo recibe puede significarlo todo. El restaurante Lumière cambió, y con él, Beatriz. Había aprendido la lección más importante de su vida, y su historia quedó grabada como un recordatorio de que el respeto y la empatía son el verdadero lujo. Richard, el gerente del restaurante, convocó a todo el equipo en el salón principal al finalizar la noche. Beatriz permanecía en silencio, sin atreverse a levantar la mirada hacia sus compañeros. La vergüenza y el remordimiento la consumían mientras esperaba escuchar lo que todos sabían que sería una conversación crucial. Con el rostro serio, Richard tomó la palabra. Esta noche recibimos la visita de una persona extraordinaria, alguien cuyo respeto y humildad nos dejaron una lección invaluable. Pero más allá de quién era, lo que realmente importa es lo que aprendimos sobre cómo tratamos a los demás. Mientras el gerente hablaba, Keanu, que aguardaba tranquilamente en una esquina del salón, se adelantó para unirse al equipo. Su paso era tranquilo, casi solemne, y el silencio en la sala se volvió absoluto. Todas las miradas se posaron en él, unas incrédulas, otras con una mezcla de admiración y respeto. Keanu se situó frente al grupo, observándolos con un semblante sereno. Con una voz baja pero llena de intensidad, comenzó a hablar: no estoy aquí para señalar culpables ni para juzgar a nadie. Mi única intención es compartir algo que veo repetirse en todas partes: la tendencia que tenemos a juzgar a los demás de manera apresurada. Hizo una breve pausa, dejando que sus palabras calaran en el ambiente antes de continuar: es algo que todos hacemos, muchas veces sin darnos cuenta. Pero eso no lo hace correcto. Las apariencias no cuentan toda la historia de una persona. Cada individuo que entra por esa puerta lleva consigo un mundo de vivencias, luchas y emociones que no podemos ver. Por eso, la empatía y el respeto deben ser siempre nuestra primera respuesta,
sin importar las circunstancias. Beatriz sentía como sus ojos se llenaban de lágrimas. Su culpa era innegable, pero al mismo tiempo, las palabras de Keanu la envolvían con una inesperada sensación de esperanza. Keanu la miró directamente, pero su expresión no mostraba enojo, sino compasión. Todos cometemos errores, continuó, pero lo más importante es cómo reaccionamos a ellos. Reconocer nuestras fallas es solo el primer paso. Aprender de ellas y convertirlas en oportunidades para mejorar es lo que realmente nos define. Tomando aire, Beatriz finalmente logró reunir el valor suficiente para hablar. Su voz temblaba, pero sus palabras eran sinceras. Siento mucho lo que ocurrió esta noche. Estaba tan obsesionada con cuidar la imagen del restaurante, con demostrar algo, que olvidé lo esencial, como tratar a las personas. No tengo excusas para mi comportamiento. Keanu le dedicó una leve sonrisa, llena de amabilidad. Reconocerlo es un buen comienzo. El cambio verdadero no ocurre de la noche a la mañana, pero estoy seguro de que tienes la capacidad de hacerlo. Aprende de esto y sigue adelante. Richard, motivado por las palabras de Keanu, dirigió su atención al equipo entero. Desde este momento, quiero que Lumière no sea recordado únicamente por la calidad de su comida o su lujo, sino por ser un lugar donde cada persona, sin importar quién sea, se sienta valorada y bienvenida. Vamos a esforzarnos por tratar a todos con respeto y calidez, como debería ser siempre. Beatriz se secó las lágrimas, sintiendo una mezcla de alivio y determinación. Por primera vez, no trataba de justificar sus acciones ni ocultarse detrás de su orgullo. Sabía que había cometido un error, pero también que estaba dispuesta a cambiar. Keanu concluyó con una reflexión final: la amabilidad no cuesta nada, pero para quienes la reciben, puede significarlo todo. Piénsenlo. Mientras salía del restaurante una vez más, su mensaje seguía resonando en el aire. Era claro que su impacto no se limitaría solo a esa noche. A la mañana siguiente, cuando el sol bañaba las calles de Beverly Hills, el restaurante Lumière parecía haber cambiado. No en su decoración impecable o su ambiente lujoso, sino en la actitud de quienes trabajaban allí. La noche anterior no solo había dejado recuerdos de un error, sino el inicio de una transformación. Keanu Reeves, con su humildad y sus palabras, se convirtió en el tema del día. Las redes sociales se llenaron de relatos de clientes que habían sido testigos de aquel momento, compartiendo la poderosa lección de humanidad que se había vivido en el Lumière. Lo que ocurrió aquella noche en el Lumière dejó una marca profunda, no solo en el restaurante, sino en todos los que lo presenciaron. Las redes sociales pronto se llenaron de comentarios sobre el evento, describiendo a Keanu Reeves como un símbolo de humildad en un mundo donde las apariencias y el estatus suelen dictar el trato hacia los demás. Su mensaje resonaba como una lección sencilla pero poderosa: la amabilidad no necesita ser anunciada, solo practicada. Para Beatriz, las palabras de Keanu no se desvanecieron al día siguiente. Sabía que tenía que hacer algo más que arrepentirse. Esa misma noche, tomó su teléfono y escribió un mensaje sincero de disculpa al gerente, Richard, y al resto del equipo. Quiero pedir perdón a todos por mi actitud reciente. Me equivoqué al priorizar juicios superficiales sobre lo que realmente importa: tratar a las personas con respeto y dignidad. Prometo que esto no se quedará en palabras. Estoy decidida a cambiar y a ser una mejor versión de mí misma. Mientras redactaba el mensaje, recordó las palabras de Keanu: el cambio verdadero viene desde dentro. Por primera vez, Beatriz sintió una motivación genuina, no solo para limpiar su imagen, sino para crecer como persona. Unos días después, las redes sociales de Keanu se actualizaron con una publicación breve pero contundente. En un mundo lleno de juicios rápidos, nunca olvidemos que la amabilidad es el arma más poderosa que tenemos. Elige ser amable, incluso cuando nadie te esté observando. La verdadera fuerza está en la aceptación. Aunque el mensaje no mencionaba directamente el incidente en el Lumière, su esencia era inconfundible. La publicación se hizo viral, inspirando miles de comentarios de personas compartiendo sus propias experiencias de juicio y actos de bondad inesperados. Keanu, sin proponérselo, había convertido un pequeño momento en un recordatorio global de humanidad y empatía. En el restaurante Lumière,
el impacto también fue tangible. Inspirado por lo sucedido, Richard implementó un programa de formación para su equipo, centrado en la atención humanizada y en eliminar prejuicios en el trato con los clientes. Beatriz fue la primera en ofrecerse como voluntaria, algo que sorprendió a todos, pero que ella asumió con humildad. Con el tiempo, Beatriz comenzó a ver su trabajo bajo una nueva luz. Ya no miraba a los clientes a través de un filtro de apariencias o suposiciones. En lugar de eso, trataba de comprender que cada persona que cruzaba las puertas del Lumière tenía su propia historia. Una noche, mientras trabajaba, notó a un hombre sentado solo en una mesa. Vestía de forma sencilla, sin nada en su apariencia que llamara la atención. Antiguamente, habría asumido que no encajaba en el restaurante, pero ahora todo era diferente. Beatriz se acercó a él con una sonrisa sincera. Bienvenido al Lumière. ¿Puedo ayudarle a elegir algo? Su tono no tenía sarcasmo ni reservas, solo respeto genuino. El hombre levantó la mirada y le devolvió la sonrisa. Gracias. Esa sería una gran ayuda. En ese momento, Beatriz comprendió que las palabras de Keanu habían hecho más que inspirarla, habían cambiado la manera en que veía el mundo. Ya no se trataba solo de ser amable porque era lo correcto, sino porque realmente creía en ello. La historia de Keanu Reeves en el Lumière fue más que un incidente pasajero, fue una lección con impacto duradero. Para quienes escuchamos esta historia, queda una pregunta que merece ser reflexionada. ¿Cuántas veces juzgamos a las personas antes de conocerlas realmente? Y, más importante aún, ¿qué estamos dispuestos a hacer para cambiar eso? Tal vez hoy sea el día perfecto para elegir ser amables.